Dele nomás. Ya, seguimos entonces, la segunda parte y final de los tendones flexores. Espero haya quedado más o menos claro lo de los extensores, pero como conversábamos ahora, es mucha información en un tiempo súper acotado, entonces yo sé que es harto, pero la idea es que lo vayamos conversando, si tienen dudas van preguntando, y cualquier otra especificidad se conversará en los talleres respectivos, si es que logramos hacer los talleres respectivos. Ya, la mano entonces a nivel palmar, a nivel de los tendones flexores, tiene también una serie de zonas que están dispuestas anatomoquirúrgicamente. Las vamos a hablar súper rapidito, yo las voy a describir como más topográficamente por lo que se observa. La zona 1 es desde la base de la falange distal a la mitad palmar de la falange media. La zona 2 es desde la mitad palmar de la falange media, o donde termina la zona 1, hasta el pliegue palmar distal, eh, zona donde el tendón del flexor profundo perfora el tendón superficial y además inicia todo lo que es la vaina flexora. Por eso es que se habla de la tierra de nadie y es la zona más complicada para manejar lesiones de tendones. ¿Ya? Eso como a tener en consideración. La zona 2 es la más difícil y la de mayor como acuciosidad para poder tener resultados óptimos. La zona 3 es desde el pliegue palmar distal hasta aproximadamente 2 centímetros distal al pliegue de muñeca. La zona 4 desde 2 centímetros distal al pliegue palmar de muñeca hasta el pliegue proximal de muñeca. Y la zona 5 proximal al pliegue proximal de muñeca, literal. También el pulgar tiene sus zonas específicas. Y la zona 1 es desde la mitad de la falange distal hasta el pliegue de la articulación interfalángica. La zona 2 desde el pliegue de la articulación interfalángica hasta el pliegue de la metacarpofalángica. La zona 3 desde el pliegue de la metacarpofalángica hasta la zona de la eminencia tenar, hasta la unión con el límite proximal de la zona 3 de los tendones flexores de los dedos largos. ¿Ya? Eso como descripción general. Una de las patologías que no iba a poner, pero agregué que se correlaciona con lo que habíamos visto anteriormente, es el dedo en gatillo. Si bien el dedo en gatillo no es una lesión de tendón por una sección, sí se produce por una tenosinovitis, por una inflamación de la vaina del tendón. También se llama tenosinovitis estenosante, dedo en gatillo, dedo en resorte, son todos sinónimos. Y que se produce básicamente por un conflicto de espacio entre el tendón flexor y la polea, que generalmente es la polea A1, generalmente también a nivel de la cabeza de los metacarpianos. Esto se produce por distintas razones, generalmente son tareas repetitivas, etcétera, y la gente refiere como un bulto en la mano y que se queda pegado. Eso es como la principal descripción que todo el mundo hace. ¿Ya? Ahora, ¿por qué menciono en el fondo el dedo en gatillo, el dedo en resorte? Uno, porque es súper frecuente, ¿ya? Es algo muy habitual eh, y que produce un chasquido, así lo refiere la gente, un chasquido doloroso. Eh, los tendones flexores traccionan una porción de la polea A1 y se genera una inflamación y un conflicto de espacio en ese sector. Hay incapacidad de los tendones flexores, tanto el superficial de los dedos como el profundo de los dedos, para deslizar con suavidad bajo la polea A1 y tiene resolución espontánea muy poco frecuente. Básicamente necesita de una intervención, porque si no corremos el riesgo de rigidez articular. Eh, Intervenciones médicas siempre son las que se hacen inicialmente, una infiltración es como lo más habitual, pero se acompaña de la confección de órtesis, también como parte del tratamiento ortopédico no invasivo, que es lo que dicen las personas, como les decía, que tienen rigidez en el dedo, principalmente en la mañana, que hay una sensación de chasquido o de un crujido cuando mueven el dedo, que hay una sensación de un bulto, de un nódulo, como en la palma de la mano, en la base del dedo afectado. El dedo se queda atascado o trabado en una posición de flexión, sobre todo, se queda como trabado y hay que, con la otra mano, lograr extenderlo. Eso es como lo más frecuente y lo más habitual. Ahora, aquí hay un artículo que es de la revista de terapia de mano,
que salió, que es una de las más prestigiosas, digamos, donde aparecen algunas evidencias importantes, el 2018, poquititos años atrás, y habla de la eficacia de la órtesis de bloqueo de las articulaciones interfalángicas proximales frente a las órtesis de bloqueo de las articulaciones metacarpofalángicas en el manejo de los dedos, perdón, en el manejo del dedo en gatillo. Y ahí esto es un ensayo clínico aleatorio. Aparecen dos imágenes acá. Una es sobre la órtesis de bloqueo de las articulaciones metacarpofalángicas, que básicamente es un plástico que rodea la falange proximal desde palmar hacia dorsal y se extiende hacia la superficie palmar más o menos cerca del pliegue palmar proximal. Esta era una de las cosas súper habituales, yo la había visto un montón de veces, yo también la hice un montón de veces. Y la órtesis 2 es la órtesis de bloqueo de las interfalángicas proximales, que es la misma de 3 puntos que se usa para boutonniere y la misma que se usa para el dedo en cuello de cisne, y que también sirve para el cuello en gatillo según la evidencia. Por eso es que la agregué, porque según las conclusiones de este estudio, dice que la conclusión es que el bloqueo de la interfalángica proximal es más eficaz que el bloqueo de la metacarpofalángica, que era el tratamiento que se hizo por muchos años, yo la conocí, me la enseñaron así a mí, en la universidad, y que el bloqueo de la interfalangia proximal es más eficaz que el bloqueo de la metacarpofalángica en la reducción del dolor, que fue lo que midió este estudio, y en el logro de un mejor resultado funcional, que básicamente es lo que a nosotros más nos importa. Se recomienda, por tanto, el uso de la órtesis más de 8 semanas durante 24 horas para reducir los síntomas desencadenantes. Eso es lo que dice acá. Entonces, vamos a agregar también a la resolución de la cuello de cisne del boutonniere el dedo en gatillo en esta misma órtesis de 3 puntos como algo recomendado a hacer. ¿Ya? Por eso es que la mencioné acá como en la lesión de tendones flexores también. Cuando hablamos de lesiones que son más extensas de las zonas flexoras y que pueden involucrar principalmente la zona 2, la zona 3, eh, hablamos de la necesidad de confeccionar una dorsaleta. ¿Ya? Aquí tenemos dos protocolos que son los más habituales de uso. Justo se me arrancó Jorge, porque ahí viene. Aquí vamos a usar la dorsaleta, que es esa férula larga, esa que está mostrando ahí el modelo, que tiene una determinada angulación específica para conseguir los objetivos que necesitamos. Es una órtesis estática de apoyo postoperatorio para la tenorrafia de los tendones flexores, que permite favorecer la reabsorción del edema, favorece también el proceso de cicatrización tendinosa y de los tejidos circundantes como las poleas cruciformes y las poleas anulares. Recuerden que muchas veces cuando hay este tipo de lesiones es por cortes, por secciones, por heridas cortantes y que no solamente seccionan el tendón, porque es más fácil en ese caso que un corte lesione solo un tendón en la zona extensora, porque los tendones van muy superficiales, que en la zona flexora, donde los tendones van más profundos y cuando hay una sección del tendón es porque se dañaron otras estructuras también. Sirve para prevenir la formación de adherencias porque permite el inicio del protocolo, digamos, y orientar longitudinalmente las fibras del colágeno que se están formando, que son las nuevas en el fondo. Acá, ¿cómo se confecciona esta férula? Se hace un molde también desde la unión del tercio medio y el tercio proximal del antebrazo hasta la punta de los dedos, en este caso también dejando libre la zona del pulgar. Este molde se corta en termoplástico de baja temperatura y se prueba inicialmente para ver cómo queda, muy someramente, y también una recomendación es hacer las pruebas iniciales en la mano contralateral, ¿ya? Porque puede haber una zona muy cruenta de heridas, apósitos, que en la mayoría de los casos vienen con los puntos recién, hace una semana, que era lo que conversábamos al principio, que llegan en esta ventana como de cuidados, entre los 7 y los 10 días. Por lo tanto, hay puntos, hay zonas de sangre que ni siquiera las han limpiado, a veces ni siquiera les han hecho una curación inicial cuando llegan con nosotros, entonces hay que sacar apósitos y todos esos movimientos se tienen que evitar en la zona de
del flexor, por lo que ya les he mencionado antes. Por lo tanto, yo les recomiendo hacer la toma del molde en la mano contralateral, eh, y dejar un espacio extra, porque la mano seguramente afectada va a estar más inflada, va a estar más hinchada por la misma cirugía. Entonces, es como una recomendación desde el punto de vista de los cuidados. A este molde de plástico se agregan una serie de velcros, ya que generalmente son 8 que van en la palma, pueden ser 6 o pueden ser 8, depende de la zona que uno quiera como mantener con mayor estabilidad. Ya les voy a mencionar por qué esos 8. Se moldea con el antebrazo ojalá en pronación, ¿ya? No porque por gravedad les va a costar muchísimo trabajar el material si trabajan sobre el dorso de la mano y ustedes lo hacen con el antebrazo del usuario en supinación, se les va a escapar el plástico por todos lados. Entonces, yo les recomiendo hacer esto en pronación, y una vez que el material ya se esté enfriando, todavía no esté completamente frío, le piden a la persona que supine ya con la mano dentro de la órtesis, ustedes sosteniendo que no se haga movilización de la zona flexora, y terminan de hacer el moldeo en supinación para ver que efectivamente no vaya a molestar en alguna zona, porque la referencia cambia cuando se hace en pronación y en supinación, cambia la órtesis, no queda como en los mismos puntos. Una vez que, bueno, aquí es donde es el momento de mayor tensión, digámoslo. Porque aquí es donde, cuando se hace ese moldeo, es donde hay que tener este cuidado extremo. Porque aquí ya se hace sobre la mano afectada. Por lo tanto, se le pide, yo generalmente hablo mucho con las personas antes de hacer esto, y les recalco la importancia de que no muevan la mano en este proceso, porque la gente tiende a que les quitan el yeso, porque generalmente vienen con un yeso inicial postquirúrgico, y tienden a mover inmediatamente la mano. Entonces la idea es reforzar que no se mueva la mano, no en este proceso, porque corremos el riesgo que ya hemos conversado de que se vuelva a cortar y que vayamos para atrás con el proceso, y al final ellos se van a ver tremendamente perjudicados con una ruptura del tendón en esta fase. Más que lo que uno se ve perjudicado, digamos, es la persona la que tiene que tener esa educación, esa conciencia de sí mismo, y esa responsabilidad también del cumplimiento de las indicaciones. Eh, una vez que el plástico está frío, se comienza con poner, bueno, se deja la mano apoyada sobre una zona para impedir que se mueva, o bien, a veces yo les vuelvo a poner la valva de yeso con alguna venda temporal hasta que yo termino de hacer todo el proceso, y después retiro nuevamente la valva para poner la dorsaleta, y no hay pruebas entre medio. Hay que asegurarse mucho que la valva de la dorsaleta, más bien, quede bien, ojalá al tiro, a la primera, eh, para no tener que estar probando, sacando, modificando, probando, recalentando el material, hagámosla de nuevo, no, me quedó mal aquí, acá. Eso está totalmente contraindicado en esto. Y lo otro que tenemos que garantizar también en este mismo momento es lograr los rangos de movimiento que son necesarios de acuerdo al protocolo de rehabilitación de tendones que estemos trabajando. No es lo mismo hacer una dorsaleta para trabajar esto con el protocolo de Durán que hacer esta misma dorsaleta para trabajar con el protocolo de Kleiner, que son como los dos de los más comentados y más conocidos. Los ángulos son diferentes y ya se los voy a mostrar más adelante. El proceso de dorsaleta es la misma, pero los ángulos son distintos. Acá también se muestran las correas de velcro, que tienen como unas pequeñas angulaciones, unas escotaduras, que es para seguir los contornos de la mano y evitar puntos de presión. Ya lo van a ver porque son así de anguladas al final. Acá se muestra esa angulación de las velcros puestos sobre la órtesis. Hay también como un pequeño acolchado que se le puso en los bordes, y van esas correas para proteger los dedos, la otra que va como para proteger la mano, y ahí hay una pequeña angulación para dejar libre la zona tenar. Hay una correa que cubre la muñeca y que también deja libre, para no hacer un punto de presión en la muñeca, y hay otra correa proximal que va al antebrazo. Esas son como las 4 correas que se recomiendan. Ojalá también se pueda agregar algún otro tipo de acolchado,
en distintas zonas. Hay, por ejemplo, acolchado recomendado para la zona de las metacarpofalángicas, que se pueda pegar sobre el material de plástico. También sobre las interfalángicas proximales, porque cuando se pone una zona acolchada sobre la interfalángica proximal, se garantiza mucho más la extensión de los dedos, ¿ya? Presionen sus articulaciones interfalángicas proximales y van a ver que los dedos se extienden. Básicamente ese es el efecto que estamos buscando al poner un acolchado en la zona de estas interfalángicas proximales. Dentro de las particularidades, cuando estamos hablando de una dorsaleta para utilizar en el protocolo de Durán, que era lo que les mencionaba al comienzo, la cobertura va de la punta de los dedos hasta el tercio proximal del antebrazo. Ya lo sabemos. Pero el moldeo tiene que ser de 20 a 30 grados de flexión de muñeca, metacarpofalángicas más o menos en unos 50 grados de flexión e interfalángicas en extensión. Eso es las angulaciones que se necesitan para el protocolo de Durán. El pulgar queda libre con una escotadura para la metacarpofalángica, para una óptima excursión del movimiento, lo mismo que lo mencionamos anteriormente, ya que aquí no hablaríamos de una lesión con pulgar incluido. Se recomienda incluir una banda acolchada, lo que les decía, a nivel de las interfalángica proximales, para favorecer la extensión de los dedos. Y durante la cuarta semana, aproximadamente, según Durán, se debe remoldear la órtesis y se debe posicionar la muñeca en 0 grados, ¿ya? Es importante que vayan recordando cuáles son esos protocolos. Yo les dejé acá, me parece que en la diapositiva siguiente, a esta, un recordatorio. ¿Qué es lo que hace la órtesis? En el fondo permite la movilización dentro de la órtesis de los dedos afectados, de los tendones que están con la tenorrafia. Se da una indicación de realizar 8 repeticiones de movimientos de flexo-extensión pasiva aislada de la interfalángica distal y después de la interfalángica proximal, más 8 repeticiones de ejercicios combinados de flexo-extensión pasiva, siempre pasiva, de la metacarpofalángica, de la interfalángica proximal y interfalángica distal. Todas esas movilizaciones las hacemos nosotros, por eso es que son pasivas. No se le da ninguna indicación de movilización durante las primeras 4 semanas a los usuarios. Y eso también es súper importante destacar para que ellos no comiencen a hacerlo en casa. No al comienzo al menos. Después de que ya vamos viendo cómo reaccionan, cómo siguen las instrucciones, se le pueden ir dando indicaciones de ejercicios para la casa totalmente, porque necesitamos eso, necesitamos que ellos sean partícipes de la recuperación, porque vamos a verlo muy poco nosotros respecto del tiempo que ellos van a estar en casa. Entonces, la idea es que esto se vaya repitiendo todos los días y que vayan haciendo esos ejercicios de movilización inicial dentro de la órtesis, pero las primeras movilizaciones, sobre todo las primeras, las hacemos nosotros. Acá solo un recordatorio, lo leerán más adelante, no lo voy a leer en detalle. El protocolo de Durán y Hauser, que básicamente es un protocolo que se basa en la flexión y en la extensión pasiva de los dedos lesionados. ¿Ya? Acá están las etapas, que en el fondo van de los 0 a los 3 meses, que son 12 semanas, y que durante las primeras 4 semanas se hace el uso de la órtesis y después se hace una discontinuidad. Se empieza a retirar la órtesis a partir de la cuarta semana, más o menos, quinta semana, se remoldea la órtesis y después se quita por completo, ¿ya? Pero lo importante, para efectos de la confección de la órtesis solamente, que es como el fin de esta clase, es que va a permitirnos hacer la movilización y extensión pasiva durante las primeras 4 semanas. Ahora, estas particularidades son de la férula de Kleiner, que es el otro protocolo que también se basa en confeccionar una dorsaleta de la misma manera como se hizo la dorsaleta anterior, pero que tiene unas pequeñas diferencias. Por ejemplo, la cobertura también es la misma de la punta de los dedos hasta el tercio proximal del antebrazo. El moldeo es distinto, de 30 a 40 grados de flexión de muñeca, las metacarpofalángicas van de 40 a 60, parecido a la otra, y los dedos en extensión. Ya aquí hay más flexión de muñeca, principalmente. El pulgar también queda libre, y aquí la gran diferencia, se debe agregar una banda o una tracción elástica en el o los dedos lesionados, porque pueden ser más de uno, en el o los dedos lesionados,
para la movilización controlada por medio de extensión activa de las articulaciones digitales y flexión pasiva por la tracción elástica. Además, esa correa se retira para dormir. ¿Qué significa esto? Que aquí es igual que una dorsaleta, pero en vez de llevar solo los velcros para dejar la mano en el lugar de la órtesis, se agrega y se pega, literalmente se pega, una, un gancho a la uña. ¿Ya? Se pega. Yo lo he visto pegado con la gotita, literalmente. Se pega un gancho a la uña y desde ese gancho sale un elástico que va como primero a la muñeca y luego ese elástico pasa hasta el velcro que va más proximal en el antebrazo. ¿Qué permite esto? Permite que haya una permanente tracción hacia la flexión, ¿ya? Porque hay un elástico ahí, pero permite que la persona haga una extensión activa contra resistencia y la flexión es pasiva. Una extensión activa y una flexión pasiva. ¿Ya? Eso es lo que permite esta órtesis. Es en el fondo un protocolo distinto, porque lo que hace es, el otro era pasivo-pasivo, es decir, flexión y extensión pasiva. Este permite la flexión pasiva, pero la extensión es activa, ¿ya? A través de esta correa elástica. Evidentemente, este protocolo es más complejo y depende mucho más del seguimiento de instrucciones de parte de los usuarios, como dato importantísimo a nivel de la evidencia científica. Los resultados estadísticamente son similares, prácticamente iguales entre ambos protocolos bien manejados a las 12 semanas. Por tanto, va a depender de la disponibilidad de materiales, del seguimiento, porque este protocolo de Kleiner, la persona comienza a mover la mano mucho antes, pero al final llegamos al mismo punto. Entonces, al mismo punto de lograr resultados. Entonces, va a depender de varias cosas, si es que se hace uno o el otro. Personalmente, creo que el protocolo de Duran es mucho más seguro y permite como que nosotros llevemos mucho más las particularidades del caso y la persona no se confunda con ciertas instrucciones o bien simplemente no las siga y que pueda provocar daño en su proceso. Eh, Sobre todo si hay mucha gente, yo trabajo en el sistema público, entonces a mí me pasa mucho que las personas no pueden asistir al hospital, simplemente no pueden ir. Entonces, el control que tengo sobre cómo se está llevando el protocolo en casa es mucho más menor, mucho más básico. Entonces yo prefiero ser más seguro y utilizar un protocolo de Duran que utilizar un protocolo de Kleiner, que ya se le entregan más indicaciones para el seguimiento de los pasos a nivel de los usuarios en casa. Pero es cosa de gusto y también, como les digo, la evidencia no habla de tantas diferencias. Aquí lo que muestro dos imágenes que son la misma dorsaleta que les decía, con este pequeño gancho que va con un elástico hacia el antebrazo y que permite la flexión pasiva. Y después se le pide la extensión activa para traccionar esta correa elástica. Y finalmente esa correa elástica se tiene que sacar, se tiene que desprender, por eso es un ganchito, que en el fondo se saque la correa elástica de la uña y que permita poner una correa para poder utilizarla para dormir. Acá también las diferencias del protocolo de Kleiner, que les decía yo, que es una flexión pasiva y una extensión activa. Están también las semanas en las cuales se utiliza. Es un protocolo un poquitito más breve, pero al final también termina saliendo a las 12 semanas la persona ya como de alta definitiva, aproximadamente. Y también durante las primeras 4 semanas es el uso de la órtesis de forma permanente, y de la cuarta, quinta hasta la sexta semana se comienza con un proceso de término gradual del uso de la órtesis o de discontinuidad en el uso. Eso. ¿Dudas, preguntas? Porque con esto terminamos la clase de hoy. Constanza tiene levantada la mano. Constanza Silva. Dígame. Sí, hola, profe. Quería consultarle en el caso de la artritis, porque me complica esto del moldeo, porque hay días que la mano realmente está hinchada y otras veces no. Entonces, ¿cómo se haría ahí la órtesis para que nos generara punto de presión? ¿A qué órtesis se refiere específicamente? Mm,
Pues, bueno, también es como las que hemos visto durante todo el tiempo y las del dedo en cisne. Ya, perfecto. Mira, en realidad las órtesis para cuello de cisne, y si es que también se observa boutonniere en una persona con artritis reumatoide, tienen resultados que son muy dependientes de la estabilidad de la artritis, literalmente, porque cuando hay inflamación, como las órtesis se hacen tan milimétricas como les decía, cuando hay inflamación, la gente no la usa y no se recomienda el uso, básicamente. Porque puede generar un problema más que un beneficio. Entonces, en el caso de la artritis reumatoide y de esta inestabilidad posible, solo se recomienda cuando no están en periodo de crisis y nada más que en esa etapa. Entonces, los resultados son dependientes, como les digo, de la estabilidad de la artritis. Eso, Constanza, no sé si resuelvo. Sí, sí, es que mi mamá la tiene y he pensado en eso, porque cómo podría ahí yo ayudar. Y claro, me daba esa duda. Sí, pero como te digo, depende por ejemplo, en el caso de tu mamá, qué tan frecuentes sean sus crisis y qué tan controlado y qué tanto seguimiento tiene además con los medicamentos, porque hoy día hay medicamentos que son de última generación, que son tremendamente efectivos para controlar las crisis. Entonces permiten que, por ejemplo, a la hora de confeccionar una órtesis, esta realmente cumple un objetivo porque se usa de forma muy frecuente. Se depende de varios factores. Gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, chiquillas? Yo quisiera agregar algunas Agregue. experiencias a lo que mencionaste ahora. Yo me acuerdo, a ver, dos experiencias contarles bien breves. Una en relación como a los eh, procesos de lesión. No sé si te acuerdas de esta usuaria, Eduardo Liliana, que es funcionaria del hospital. Hace mucho tiempo, una funcionaria del hospital llegó a mí, después estuvo con Eduardo, porque tuvo una lesión justamente en la interfalación interfalángica de su pulgar. Creo que era el izquierdo. Pero la situación fue súper graciosa porque ella estaba con su hija y estaba ayudándole a hacer unas tareas. Y se enterró una tijera de estas de niño en su dedo y se la sacó al tiro. Sintió algo raro en la mano, pero no le prestó mayor importancia. Ese mismo día, por favor, quiero que tengan atención a esto, ella hizo sopaipillas. Estaba con la mano lesionada, hizo sopaipilla, hizo su dedo normal y al tercer día notó que su dedo estaba ya con una más edematoso y todo. La cosa es que fue urgencia y ahí le diagnosticaron una lesión de tendón extensor. Solamente por ese pequeño piquete que se hizo con una tijera de niños. Que por ejemplo tiene mucho filo, es como súper raro. Pero tuvo esa mala suerte, de hecho ella como ni siquiera lo percibió y hasta amasó, hizo sopaipilla. Entonces, claro, a veces las lesiones pueden ser por cosas muy, muy pequeñas, como otras un poco más grandes, como el profesor acaba de explicar. Y otra experiencia con un usuario que esa fue muy mala suerte, la verdad. Él tuvo también una lesión de extensor de pulgar y se le confeccionó como les explicaba, un COCAP que abarcaba el pulgar y ya estaba en fase para poder hacer movilización. Estaba como en su quinta semana y él vivía en un segundo piso, o sea, teníamos su casa era de 2 pisos y se cayó y al caerse golpea la órtesis o sea, para protegerse golpea la órtesis, como para firmarse, para no caerse más. Y se cortó su tendón, pues tuvo una lesión de su tendón nuevamente, a causa de este golpe tan grande. Y llegó el otro día, hacía la sesión y decía, oye, ¿sabes qué? Y estaba moviendo impecable el pulgar, y yo me acuerdo, estaba moviéndolo, pero espectacular. Y me dice, oye, mira, ¿sabes qué? Ya no lo puedo mover como antes. Y fue como, vamos a ver qué pasó. Y ahí con la ecografía salió que hubo una lesión, una relesión de su tendón. Y ahí tuvieron que volver a operarlo, como todo el proceso que explicó el profesor al principio. Y agregar, bueno, eso hay que tener mucho, eso por eso, son mala suerte, por lo general
rara vez pasa. Lo otro que también dentro de los procesos de cicatrización del tendón, hay que tener mucho ojo con los hábitos de los usuarios. Por lo general, las personas que fuman, que tienden a fumar mucho, la cicatrización es mucho más lenta y están también estos riesgos de que pueda haber una ruptura de su tendón. Y bueno, agregar ya por último que también existen hartos protocolos, por lo general siempre se muestran el de Durán y el de Kleiner, sobre todo el de Durán para los tendones flexores. Pero acá hay distintos protocolos también de operación de los tendones. Estaba revisando ahora algunos que se habían olvidado y recuerdo que en el J, en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en algunos casos, se están aplicando un protocolo que se llama de Manchester, en donde la órtesis para la lesión de tendón flexor es parecido a lo que el profesor Eduardo describió y mostró, pero con una base mucho más corta, que llega hasta casi la muñeca, ¿ya? Y eso son bajo ciertas condiciones. Pero son cosas nuevas que se están aplicando. De hecho, la órtesis de Manchester se está en los journals como de rehabilitación de mano. Está como de a poquito saliendo más como a la luz, ¿ya? Como un tipo de tratamiento también efectivo. Y también son 12 semanas, también tiene un periodo ahí de ejecución. Por eso como quería agregar. No digo más. Sí, gracias. La generalidad, insisto, la clase es acotada. En temas de ejemplos podemos dar millones. Hay lesiones que son muy graves por accidentes con sierras circulares, que son como muy, muy comunes. Otros que son por golpes, por puños, puñetazos, que también lesionan la zona extensores en la zona 5 de las metacarpofalángicas, y que provocan muchas veces gran cantidad de complicaciones cuando el diente es el que rompe el tendón, en el fondo el diente del golpeado, porque produce mucha infección. Sabrán ustedes que la mordedura humana es una de las más infecciosas del mundo, entonces tiene gran cantidad de complicaciones y puede provocar artritis séptica en la articulación y una serie de situaciones que incluso pueden llegar a la amputación de los dedos, así de grave. Entonces cuidado con andarse puñeteando por ahí. Y así muchos ejemplos. Entonces, esto es chiquillos, chiquillas. Si tienen alguna otra consulta, podemos hacer. Michelle. Michelle levantó la mano. Michelle, dígame. Sí, profe. No es pregunta, es como Sí. observaciones. Son dos. Una es que hubo una parte de la clase donde hablaron de las órtesis de 3 puntos, Correcto. donde, profe, espero que no se ofenda, pero estuvo hablando muy rápido y me costó un poquito entenderlo. Sobre todo con estas tecnicidades de no sé qué cosa, que escuché algo de volar y había una imagen, pero siento que podría ser un poquito más descriptivo quizás, porque de verdad me perdí mucho en esa parte. Fue como demasiado técnico y con la imagen igual aportó un poquito, pero costó. Y lo otro es que es por el tiempo de las clases, la duración. Hay un protocolo que hizo la universidad donde dice que las clases no deberían durar más de 1 hora. Y la primera sección duró como 1 hora y media. Y el receso fue de 5 minutos y fue como casi nada se descansó, y siento que debería igual tomarse en cuenta ese protocolo porque fue demasiado denso. Entiendo que las clases son súper complejas hacerlas porque tenemos muy poco tiempo, pero al menos, no sé, dar un receso un poquito más largo quizá. Eso. Ya, bueno, primero el receso en realidad lo hacemos cortito justamente para tratar de no excedernos como hasta muy tarde. No sé si estuvimos 1 hora y media en el primer bloque, me parece que nos fue para eso. Nos fue para 1 hora y media, creo que fue menos de eso. Lo vamos a ver ahora como en el traspaso del video. Bueno, efectivamente, las clases
son en lenguaje técnico por varias razones. Primero, porque no puedo dejar solo imágenes, porque tiene que ser en una comprensión que ustedes deben manejar desde el lenguaje técnico, y para todos los compañeros la imagen no es la única forma en el fondo de hacer la clase. Necesita ser descrita en términos que necesariamente deben ser técnicos, para no hablar de arriba abajo, aquí o allá, ni el lenguaje coloquial, que finalmente es una descripción de una imagen que no permite una claridad suficiente para todos los compañeros que están en esta asignatura. Entonces, necesariamente tiene que ser en términos técnicos. Ahora, la velocidad es otra cosa. Efectivamente, la velocidad puede ser menor, y yo les pido que me interrumpan si es que no logran ir comprendiendo los contenidos. Y si usted tiene alguna observación del momento, me la hace en el momento. Yo no tengo ningún inconveniente en detenerme y poder hacer la recapitulación de esa información. Y entiendo, profe, igual por tema de la imagen era como que se ayudó, al menos a mí. Entiendo que hay personas que quizás necesitan más, pero podría ser como un complemento de algo técnico y algo como que se pueda entender como más en general. Creo que no me expliqué muy bien, pero era como para referirme a eso. Okay. ¿Me escuchan bien? ¿Edu me escucha? Sí, se escucha. Dale, Jaime. Más que nada, sumarme a las palabras iniciales que tú mencionaste respecto a que necesariamente para un entendimiento mucho mejor y colectivo tiene que utilizarse el lenguaje técnico, porque además ustedes, si quieren revisar la información anexa, toda la información anexa además se encuentra en ese mismo lenguaje. Entonces, en definitiva, estamos igual tratando de generar un espacio que pueda también ayudarles a encontrar y a estudiar en su tiempo autónomo, ¿ya? Eso como solo a modo de ya de lo que mencionó también el profe Eduardo. Sin duda también lo otro importante es tener el tiempo de consideración, que créanme también, colegas, que para nosotros es todo un tema, en general para todos los profesores en general de la escuela, ¿ya? Porque resulta que el tiempo que estamos teniendo para hacer la clase, justo lo conversábamos con Eduardo antes de comenzar el segundo módulo, representa aproximadamente el 35 al 40% del tiempo total de la asignatura presencial. Entonces, sin duda que eso también a nosotros nos deja con una cierta responsabilidad de qué tocar, cómo expresarlo, qué reducir, y al menos tenemos la posibilidad de que algo que en la presencialidad no se daba mucho, que ponerle stop cuando el profe estaba hablando. Antes eso no se podía dar, y al menos en este espacio con las clases grabadas que se están subiendo, eso también nos puede permitir, al menos en alguna medida, de poder decir, mira, ok, vamos a tener que tener un poquito en ese sentido de resistencia, decir, oye, las clases van a ser un poco densas de lo habitual, no pueden ser como si fuesen siempre, pero vamos a tener sí o sí consideración respecto al tiempo, porque puede que no estemos pasando mucho tiempo, pero vamos a tratar siempre de poder hacerlo de manera lo más precisa posible, ¿ya? Pero reitero lo mismo, que nosotros estamos también muy siempre al tanto con los profes asociados a cada uno de los acuerdos de la asamblea, ¿ya? Bueno, y toda la escuela, todos los profes están súper conectados en ese sentido. Entonces, sabemos cada una de las determinaciones del protocolo, e incluso creo, sino más bien que lo que yo me había quedado y tengo que revisarlo, es que el tema de las clases, al parecer, era 1 hora y media. Yo eso es lo que tenía entendido. Voy a revisarlo y ahí para que lo conversemos también después, compa. Yo tenía entendido eso, que era 1 hora y media la clase, que teníamos la posibilidad de poder grabar. De hecho, así yo lo hago en las demás asignaturas que hago. Y es primera vez que me estoy enterando de que efectivamente es solo de 1 hora de clase, ¿ya? Así que lo vamos a revisar. Y si es así, también lo vamos a tomar en consideración y ponerlo en práctica ya desde las próximas clases, ¿ya? Así que muchas gracias también, quería, por expresar eso. Y más que nada, si es que en algún momento hay dudas del lenguaje técnico, no tengan miedo en preguntar, ¿ya? Aunque sea, y lo estén haciendo a cada rato, de verdad que no tengan problemas, porque además el lenguaje que se utiliza en las clases, no sé si han logrado ver que efectivamente se va repitiendo casi todas las clases el mismo lenguaje, ¿ya? Así que también en ese sentido no hay ningún problema.
No sé si hay alguna duda, alguna otra consulta que, para ya ir cerrando, porque por lo mismo ya van a ser 20 para las 7 y se ha alargado un poquitito esto. No, parece que no. Michelle ahí A dice modo, gracias. si dicen que no, entonces no hay nada que conversar por mientras. A modo, para un poco de tranquilidad, respecto a los pasos prácticos, nosotros estamos exactamente en las mismas. Hay mucha incertidumbre, no hay nada claro por parte de Rectoría todavía. Hay algunas posibles situaciones, pero existen al menos 4 posibilidades de cómo se pueden ejecutar estos prácticos, ¿ya? También está la posibilidad de que no pueda ser desarrollada de manera práctica, tengamos que desarrollar estos prácticos incluso de manera online, ¿ya? Así que estamos trabajando durante esta semana de manera interna con los profes, en conjunto con la jefatura de la escuela, para poder encontrar la mejor solución. Por lo pronto nosotros estamos mandando toda la información necesaria para que se pueda dar ese paso práctico, así que creemos que quizás el viernes vamos a tener un poquito más de información más concreta. Así que eso por parte de la info de los prácticos.